entonces vamos a grabar. Estamos grabando, así que eso, eso. Entonces nos cambiamos para acá y vamos a trabajar hoy día con lo que se llaman las rectas y planos. Que el objetivo era llegar a rectas y planos. Lo esencial era llegar a rectas y planos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocupar lo anterior? No, Granny, que tenía pagada esta cuestión. Ya. Entonces, los regalones del Mate 20. No, parece que no eran regalones, no me acuerdo. Parece que no. No, parece que no. No estoy seguro. Sí, no me acuerdo. Bueno, pues dejémoslo en que eran regalones para que no peleemos. A lo mejor no eran. Sí, pues uno no sabe. ¿Ves? No me acuerdo. No me acuerdo. No los veo hace mucho tiempo, así que no me acuerdo. Pero parece que no. Me parece que no. No, sí, no sé. No lo sé. Ya, pues bueno, dejémoslo ahí, pues ya dije, ya pues no me puedo arrepentir. Vamos a verlo en principio con algunos vectores. A ver si se puede entender y lo vamos a tratar de llevar al GeoGebra y esto. Ahora, le explico de comienzo. El problema de recta y plano es el problema como el que aparece en la guía, como lo que nosotros trabajamos, porque acá no es como pista porque es lo clásico, en todo paralelo se hace lo mismo. Van a ver algunas fórmulas, la clase va a terminar con algunas fórmulas o yo se las voy a mostrar, fórmulas que no vamos a usar nunca. ¿A qué me refiero a fórmulas que no vamos a usar nunca? Porque las rectas y planos tienen una gracia de interpretar la figura geométrica, es decir, recta y plano me refiero a que usted tiene una recta y un plano, por ejemplo, si yo coloco la hojita, ¿cierto? Y acá coloco un lápiz, entonces este lápiz corta al plano, en un punto en ese caso. Entonces, la gracia es encontrar ese punto. Entonces, la geometría vectorial, que es el paso siguiente de tener la herramienta del producto punto y del producto cruz, tiene el objetivo de que usted pueda desenvolverse con rectas y planos. Ya, vamos a intentar hacer el primero, sin meternos tanto en el formulario y eso, sino que lo vamos a tratar de ver como con puntos, para ver qué es eso. Oye, entre paréntesis, respeté su descanso, porque estaba desesperado por molestar en la semana y no lo hice, me aguanté. Así que a este le vamos a colocar U, a este le vamos a colocar B. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera interpretación, lo primero que uno quiere conocer a partir de la geometría vectorial es encontrar la recta que pasa por estos dos puntos, o dos vectores. Vectores que en la esquina, digamos, están asociados a un punto. Un vector U y B en este caso que está en el espacio. Ese es el primer, digamos, es el primer elemento, ¿cierto?, que aparece ahí. Bueno, entonces, ¿a qué hay que recurrir para poder describir esta recta? Hay que descubrir, ¿cierto?, hay que recurrir a lo que uno conoce, en este caso, de la recta y el plano. En ese sentido, ¿cierto?, lo que a uno le interesaría sería poder describir ese vector inmediatamente, lo cual para nosotros no debiese ser problema porque nosotros sabemos cómo describir ese, porque es la diagonal secundaria del paralelogramo que forma U y B. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que entonces, ¿cierto?, yo puedo llegar a ese vector, que tiene la gracia de ser paralelo al vector que está acá. ¿Cómo voy a llegar a ese vector? Bueno, uno es capaz de construirse el vector que aparece acá al otro lado, que se llama menos U, ese vector que está ahí, porque se llama menos U, porque es el mismo vector en la dirección contraria, así que cambia al escalar que multiplica nomás. Y este vector que está acá, tiene la gracia de ser B más el menos U, bueno, lo voy a escribir como menos 1 más. La suma del paralelo, no, lo voy a escribir bien, más menos U, que es la suma del paralelogramo entre B y U, y menos U. Porque acuérdese que los vectores, la suma genera un paralelogramo. Entonces lo que uno está dibujando acá es la diagonal del paralelogramo que corresponde a la suma de este vector más este que es el menos U. Ya, llegué a ese vector. Entonces, ese vector que está ahí tiene la gracia, ¿cierto?, de ser paralelo al que está acá. Eso nosotros ya lo sabemos por los vectores. Bueno, entonces el vector B menos U, dale, cera. B menos U tiene la gracia de ser paralelo al vector, ¿cierto?, que aparece acá donde se mueve esta recta.
Ya, entonces, ahí ya tengo el vector, ¿cierto? Ya. A este vector particularmente se le asigna un nombre. Ese nombre que se le asigna es que se le denomina vector director. Viene todo en el apunte que voy a copiar, pegar de ahí, que se le llama vector director. ¿Por qué director? Porque es un vector que está en la dirección de la recta que uno quiere encontrar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. ¿Estamos hasta ahí, ¿cierto? ¿No hay problema? Ya. Entonces ya tengo ese vector, ¿cierto? Que es director. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, muy gentil. Entonces no Está hay claro, problema hasta profe. acá. Ya. No, Entonces, está claro. estamos de acuerdo. Gracias, Tania. Muy bien. Entonces fíjese usted que ya tengo el vector director. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién, por ejemplo, es el doble de este vector? El doble de este vector. Ah, entre paréntesis. Como yo dije, el vector es director, es este, que este es paralelo a la recta, pero no está en la recta. Entonces, hay que entender que el vector director no pertenece a la recta, no está en la recta. ¿Por qué no está en la recta? Porque está acá, está dibujado en otro lado, ¿cierto? No está en la recta. Convénzase de eso, porque por alguna razón, cuando uno le pide un punto en la recta, le dice, ah, el vector director. Y el único que no está, entonces el vector director no está en la recta. Fin, no está en la recta. Ya. Y yo puedo pensar quién es el doble de este vector. Entonces, el doble de este vector va a ser como así, ¿o no? Más o menos, más o menos. Doble de este vector que finalmente es b menos u. Si considero el menos un medio de ese vector, va a ser un vector que está hacia acá, menos un medio, por ejemplo, de este vector que se llama b menos u. Y así, si considero menos 3 ese vector, va a ser como hasta acá. Si considero 3 veces el vector, va a ser hacia allá. Entonces, yo puedo construirme una recta que pase por acá. Y uno dice, sí, claro, podría pensar en todos los múltiplos del vector que usted tiene, del vector b menos u. Ahora, ¿cómo pienso yo en todos los múltiplos? Tomando un lambda con la gracia de que ese lambda esté en los reales, ¿cierto? Entonces ahí yo describo ya un conjunto, no describo solo un vector. Entonces, la gracia es que el lambda puede ser menos un medio y me va a dar ese vector. El lambda puede ser 2 y va a dar este vector que está acá. Menos 3 para allá. Menos 20.000 hacia allá. Más 1.000.000 por pi va a ser hacia allá, por el vector. Es decir, la recta que pasa por este vector que le llamamos director, usted la puede construir considerando los múltiplos de esta diferencia. Mire qué interesante. Pero esa no es nada la recta. Bueno, llegué a la recta. Esa es la recta, la ecuación de la recta. O sea, la recta en forma que además se llama vectorial. Pero no es la que uno quiere hallar. La que uno quiere hallar es la que pasa por acá arriba. Ya, es decir, la que pasa en esta recta. Y ahí vamos a recurrir un poquito al GeoGebra. Así que acompáñenme a ver esta historia. GeoGebra, GeoGebra, GeoGebra. GeoGebra. Acá está el GeoGebra. Y usted no está en el GeoGebra, entonces lo vamos a cambiar. No nos demoramos nada, ¿ves? Se me perdió. Acá está la pantalla. Entonces, ahí llegamos al GeoGebra, ¿ves? Entonces, GeoGebra. La nave, ¿ves? Ahí está la nave, el GeoGebra. Entonces, nos vamos a dar un vector U que, por ejemplo, sea, no sé, sea, por ejemplo, el 1,3, ahí está, ¿cierto? Bueno, el de nosotros estaba como el U más hacia abajo, así que coloquemos 3,1 o 4, ahí. No, coma 1. Ya, ahí me cabreo, coma 2, ahí, ya, ahí me cabreo. Y el B podríamos señalarlo como el vector, por ejemplo, 3,4 o 3,5 para que no queden igual. Ahí. ¿Ya qué es lo que hicimos nosotros? Consideramos el menos U, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar ahí con otro color para que se distinga que son los colores, los iniciales. ¿Cierto? Ahí está. Y acá el segundo, este de acá que era el B, también vamos a colocar otro color con estilo, pues, ¿ve? Ahí está.
Ya, entonces queremos ver esta recta que pasa por acá. Entonces, lo que nosotros recién hicimos fue considerar este b menos u, que es ese vector. Entonces, ese vector tiene la gracia de ser paralelo al que pasa por la recta. De hecho, si yo considero acá la recta que se puede hacer, debería haberlo partido haciendo todo el tiro en el GeoGebra. Puedo pasar la recta paralela, ¿cierto?, a esta recta y que pasa por ese punto. Y no dibujo nada porque no hay punto. Espérese. El U es 4,2, el U igual 4,2 y el otro es el B que es igual a 3,5. Ahí. Ahora sí la va a dibujar. Entonces la recta paralela. Entonces tomo esta que está acá, ¿cierto? Y la hago pasar por ahí. Efectivamente pasa por ahí porque ya sabemos que uno ahí se construye el vector. ¿Qué es lo que hice después? Entonces, a este vector, que se llama A, le puso A, lo que yo le dije, bueno, podemos tomar 2 por A, ¿cierto? Podemos tomar menos un medio, parece que le dije, un medio, ¿cierto?, por el A, y nos va a dar ese vector, menos, por ejemplo, 3 por el A, y nos va a dar ese vector, que tiene la gracia de que es paralela a la recta que nosotros estamos encontrando, que es la que pasa por estos dos puntos. Bien, entonces, ¿cómo yo llego a esta recta ahora? ¿Cierto? Si uno más o menos tiene claro, ¿cierto?, el concepto que uno está trabajando, uno se puede percatar que no es nada complicado llegar a la recta que usted tiene. ¿A qué me refiero que no es complicado? Porque si yo sumo, por ejemplo, este vector, que es el que acabamos de encontrar, el vector director, y le sumo cualquiera de estos dos, por regla del paralelogramo debiese construirme un vector que particularmente está ahí, mire. Espérese que me cuesta este GeoGebra, acá. Entonces, el vector de nosotros se llama A, así que a ese A le voy a sumar cualquiera. Por ejemplo, le voy a sumar el B. Miren lo que pasó. El A más B, el B está fijo, porque el vector que está ahí, el punto que está en la 2A, que es el otro que nos construimos recién, me parece. Sí, 2A, le voy a sumar ese vector B. También cae en la recta. Voy a considerar ahora el menos un medio, habíamos dicho, menos un medio de A, y le voy a sumar el mismo, ese B. ¿Se fija lo que va pasando? Es decir, si yo voy sumando cada múltiplo del vector director con cualquier punto de la recta, porque yo particularmente tomé el B, ¿cierto? Entonces, ¿qué me voy construyendo? La recta que uno necesita describir. ¿Ya? Es decir, va a esperar que cargue. Está cargando cosas del computador. Le vamos a sacar foto. Entonces, es decir, la recta, la ecuación de la recta, la forma de construirla, acá. La recta, la forma de construirla para nosotros fue tomar los múltiplos de este señor que le llamamos vector director y sumarle, ¿cierto?, cualquier punto. Le sumamos particularmente el B. Podríamos haberle sumado el U, porque es un punto cualquiera que esté en esa recta. Y esto que está acá, con el lambda en los reales, porque la gracia es que el lambda es un punto que se recorre acá. Hay Marta, uy, parece que hay niñita que puede cerrar la puerta. Entonces, cuando uno tiene y llegó, ¿cierto?, al vector, ¿cierto?, que nosotros, cualquier punto, más el múltiplo, ¿cierto?, de este vector director, que es el que nosotros hemos mencionado, entonces uno llegó a esa recta. La recta que pasaba por U y B, o coloquémosle U mayúscula y B mayúscula como punto, que eran los dos puntos que nosotros describimos ahí. Es decir, la ecuación de la recta tiene la gracia, ¿cierto?, de que tiene primero un vector director. Ya, ese vector director no hay que olvidar que es un vector que está en paralelo a la recta. Ya, en paralelo a la recta, es decir, no es un vector que está acá. Por eso yo le comentaba, a veces uno le da la recta y le dice, tome dos puntos que estén en la recta, y toman este y toman ese, nada que ver.
Le doy distintos valores a lambda. Y para cada valor de lambda voy a encontrar puntos que aparezcan en la recta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Parece que no hay preguntas, jóvenes wanderinos. ¿No? Ya. No hay preguntas. Si no, tiene que hacerlas, pues no es posible que me entienda todo. Porque en mi casa me entienden mucho, así que usted me va a entender todo. Así que usted tiene preguntas, usted las hace. Ya, ya. Hagamos un ejemplo. Ya, démonos 2 puntos en el plano cualquiera. Entre paréntesis, inmediatamente con esto, inmediatamente se pueden sacar conclusiones que usted antes las sacaba de otra forma. Por ejemplo, ¿cuándo dos rectas van a ser paralelas? Bueno, cuando el vector que las dirige sea el mismo, porque lo único que voy a tener puntos distintos, pero si el vector director es el mismo, esas rectas son paralelas, ¿cierto? ¿Podría haber dos rectas perpendiculares? Sí, claro que sí, porque usted sabe describir dos vectores que son perpendiculares. El producto punto es 0. Entonces, si usted quiere ver si otra recta es perpendicular o ortogonal a la que usted tiene, ni un problema, hago el producto punto entre los vectores director y ese producto punto debe dar 0. ¿Cierto? Porque ahí ya utilizo las características del producto punto y del producto que antes usted ya tenía calculado. ¿Ya? Es decir, ocupo, ¿cierto? Ocupo entonces las que son, digamos, los que uno conoce ahora del producto punto y del producto cruz. Ya, nos vamos a dar un ejemplo cualquiera. Bueno, entre paréntesis, lo que está acá, yo tengo esto en mi apunte, ya pero en rigor es lo que acabamos de hacer. Ya, no le he hecho a llegar esta hojita, se la voy a hacer llegar a la carpetita. Lo que pasa es que yo ahora tomo una determinación. Las clases de coordinación, voy a mandar las que están nomás a los cursos y me voy a preocupar más de un poco de la clase nosotros, del trabajo nosotros. Entonces, este es mi apunte antiguo, ¿cierto? Que ahí está, ¿cierto? Es lo mismo que yo acabo de decir, ve que ahí está el vector director por la recta, ¿cierto? Y ahí finalmente está cómo se traslada hasta que se llega al punto. O sea, lo que yo hice recién. Ya, hagamos un problema. Entonces, para construir la recta uno le dan puntos, uno tiene puntos. Llamémosle, por ejemplo, al P que sea 1, 1,2. Y otro punto, vamos a darle hoy día al público. Elija un punto, por favor. ¡Ay, los niños! Ya no importa, déjelo ahí nomás. No se preocupe, no se preocupe. Si no le vaya a poner pi al 2,4. No, muy grande. Ese 2 cambiémoslo por menos 2, el 4 cambiémoslo por 2, nomás por 3. Ya bueno, ¿y cuál era la otra coordenada? ¿Cuál era la otra coordenada? El 2. El 5, el 2. 5 más 2, 5 ya. Dejemos el ¿cuál vamos a dejar? El 2, 5. El 3, ya, dejemos el 3. No, porque repetimos los dos 3. ¿Ven? Me enredaron. Pues. Dejemos este como 4. Como 4. Y ahí tiene usted 2 puntos. Entonces, me da lo mismo donde estén. No necesito hacer el dibujo perfecto. Pero sí lo que necesita usted siempre que tiene un problema de geometría vectorial, como lo hace el libro el apunte del señor Mora que yo le subí, siempre tiene que haber un dibujo. La geometría vectorial hay que hacer el dibujo. ¿Ya? Por más burdo que sea, pero usted hágalo. Y una vez que tiene los dibujos, se da cuenta de cosas. Por ejemplo, acá da lo mismo donde está. Yo sé que tengo el P por ahí y el Q en alguna parte y un punto donde se me genera ese vector. ¿Ya? Entonces ahí está ese vector. Ya, entonces ya tengo el vector. Entonces quiero llegar a la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces ya sé construirme este vector, que es hacia allá o es hacia acá, da lo mismo.
La construcción pasa por restar 1, ¿cierto? Como lo hicimos recién. Por lo tanto, acá voy a tener menos P y me aparece entonces un vector que va a ir por ahí, más o menos, que va a ser entonces la suma de estos dos, que es Q menos P. En el orden da lo mismo, usted da lo mismo el orden que lo tiene, los numeritos. Entonces da lo mismo los números que uno tiene. Después les voy a contar una anécdota con los números. Voy a contar una anécdota cuando terminemos cuando se me está arrancando ahí, cuando dice, ya, profe, cállese para que me vaya, ahí le voy a contar. Entonces está el Q menos P, ya tiene el vector director. Entonces este vector director, llamémosle así, que va a ser Q menos P, perdón, Q y en ese caso menos P, entonces si uno lo ve acá arriba, que por costumbre uno lo hace, por eso el PQ, si yo hablo de ese PQ, por eso es Q menos P, por esta diferencia. Por eso que se toma el Q menos P. No es una fórmula, sino que solamente es, si yo quiero describir el vector, lo escribo de esa forma. Bueno, en el caso de nosotros, a ver, es Q menos P, nos da 3, acá nos da 1 menos 3, que es menos 2, con los numeritos que escogieron. Y el 2 menos 4, que sería menos 2. ¿Sí? ¿Está bien? 1 menos 3, que es menos 2, 2 menos 4, que... Ya, ahí tenemos el vector director. Por lo tanto, su recta, que pasa por P y Q, por lo que hemos así, viene siendo cualquier punto que esté en la recta. Por ejemplo, el punto P. Puede considerar el Q o otro que esté en la recta. Entonces va a ser el 1,1,2 más un lambda por este 3, menos 2, menos 2 con el lambda en R, ya que es el escalar. En mi apunte aparece una descripción cuando la recta está así. Se dice que está de forma de la ecuación vectorial de la recta. No estoy describiendo lo que está en el apunte en general. Porque la recta tiene la gracia de que se puede describir de 3 formas. Ahí está una, ¿cierto? Que es la ecuación vectorial, pero también uno puede pensar así. Si tengo un punto X, si tengo un punto X, Y, Z, que está en esta recta, que pasa en ese caso por P y Q, entonces el X, Y, Z le va a quedar el 1,1,2 más lambda, en ese caso por 3, menos 2, menos 2. Bueno, como ya sabemos cómo se comportan las sumas y multiplicaciones de vectores, esto es lo mismo que tener el 1 más 3 lambda, el 1 menos 2 lambda y el 2 menos 2 lambda. Lo que está acá, porque el lambda multiplica a cada componente y una vez que multiplico a cada componente, sumo componente por componente, entonces nos queda eso que está ahí. Y es igual al X y Z. Para todo lambda en R, porque uno sabe que el lambda aquí no es un escalar fijo. Lo que significa que usted puede describir la recta así. El X igual a 1 más 3 lambda, el Y igual a 1 menos 2 lambda, y el Z en ese caso igual a 2 menos 2 lambda. Descrita de esta forma la recta, para todo, ¿cierto? Lambda en R. Ve, me atoré. Perdón. Entonces, con el... Entonces, con el lambda en ese caso, ¿cierto? El lambda, ¿cierto? Que en ese caso un número real, que inclusive siempre se coloca lambda en R, ni siquiera el para todo, más cuando uno lo describe como conjunto. Uno lo describe más que nada de esa forma, ¿no? Como con una coma acá, ¿cierto? Con un lambda en ese caso en R, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene ahí?
La ecuación está descrita en función de un parámetro. Si usted se recuerda, haga la siguiente sintonía. Cuando resolvíamos nosotros sistemas de ecuaciones, ¿se acuerdan que tomábamos tres ecuaciones, usualmente con un X y Z, que sabíamos que eran planos? Y a veces nos daba solución infinita, y la solución infinita era de esa forma que estaba ahí, con un parámetro. Efectivamente, solución infinita, lo que usted estaba encontrando ahí era la ecuación de la recta, que era intersección de esos tres planos. Mire qué curioso. Todo calza, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene la ecuación descrita con un parámetro. Ahí viene cómo se le llama, po. Ecuación paramétrica de la recta. Mire qué curioso. De la recta. Pero particularmente, al haber un lambda acá en las tres, ese lambda uno podría despejarlo, es más, sacarlo, como uno lo hacía un poco con las proporciones. A lo que voy es que usted podría escribir esto como x menos 1 igual a 3 lambda. Acá usted podría escribir eso como i menos 1 igual a menos 2 lambda, y podría describir eso como z menos 2 igual a menos 2 lambda. Paso siguiente, podría describir x menos 1 dividido por 3 igual a lambda, el i menos 1 dividido por menos 2 igual a lambda, y el z menos 2 dividido por menos 2 igual a lambda. Es clásico, es muy clásico, cuando uno está trabajando con la ecuación de la recta, el no mover el i, dejar, no, Vladimir, bájate, cero. Don Vladimir, se fue para abajo. Ah, chiquillo. Miren, no, si no podéis estar acá, chiquillo. Ya, huele, señor. Que bonito. Entonces, es clásico, muy clásico, dejar el X y Z ahí nomás. O sea, no moverlo, no dejarlo tampoco por un número, ¿cierto? No dejarlo ahí con un número multiplicado, sino dejarlo como X y Z, y tampoco los menos que aparecen de ahí, más ratito, vaya a jugar para afuera. Entonces, los que aparecen ahí después, ¿cierto? Los coeficientes, dejarlos con el signo, no moverlos, porque el i lo dejo solo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? Es solamente por una comodidad. Porque el 3 menos 2 y menos 2 justamente son las coordenadas del vector director, que está acá. Y el 1, 1 y menos 2, 1, 1 y menos 2 son las coordenadas del punto. 1, 1 y 2. Por ende, generalmente en los libros aparece así nomás. Ya. Entonces, esto de acá usualmente se escribe así: x menos 1 igual a y menos 1 partido por menos 2 igual a z menos 2 partido por menos 2. No es necesario describir, ¿cierto?, el parámetro, colocarlo ahí. No es necesario ya. Y esta ecuación de la recta usualmente se le llama ecuación cartesiana o simétrica de la recta. Mire usted, ¿ya? Es decir, usualmente se le llama ecuación cartesiana porque es cartesiana, pues ya no es, o bien simétrica de la recta. Puede ser que acá a usted en algún libro, en algún problema, le aparezca dividido por 0 ahí. Por ejemplo, aparezca así: x menos 1 dividido por 0. Por alguna razón se tomó como convención. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que cuando la coordenada, por ejemplo, del vector director es 0, porque puede tener una coordenada 0, se deja escrito con 0 nomás abajo. Esto genera mucha confusión. Entonces yo omito eso. Si fuese dividido por 0, o sea, que el vector director tiene coordenadas como 0, solamente yo escribo i igual a 1 nomás, y lo que sigue. No escribo el dividido por 0. ¿Ya? Cuidado con eso, porque hay libros que lo hacen. No está erróneo, es una anotación. Hay muchas cosas en matemáticas que se ocupan por convención. Pero mejor escribirlo así nomás. Como diría el de las manitos, ¿para qué? Así nomás. Escribirlo x igual a 1 y fin. Esto me da por un meme, voy a hacer un meme más rato. Entonces,
Ahí, con el x igual a 1. Nada más. No escribirlo con 0 porque genera confusiones. ¿Ya? Así que déjelo escrito así nomás, en el caso que la coordenada sea 0. Ya, ahí tiene las tres formas. Entonces se escribe, puede venir la ecuación en forma vectorial, puede venir en forma paramétrica, ¿cierto? Y puede venir en forma cartesiana. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Parece que no. Parece que no. Ya. Queda así nomás. ¿A qué se refiere con queda ahí nomás, Diego? No le entendí. Diego. Diego, don Diego. ¿A qué le refiere? No, pues ya terminamos. Esta es la forma. Esa es la forma de la ecuación simétrica o cartesiana es esa. ¿Sí? Si hubiese un 2z, por ejemplo, acá, tú pasas dividiendo el 2. Observe que no saqué los signos tampoco, porque se tratan de dejar despejados el x y z para relacionarlo al tiro con la otra ecuación. ¿Ya? Pero se tratan, no es que tenga la forma. No, pero ahí está, eso es. Eso es. Igual la forma paramétrica, que también aparece acá, y vectorial, que yo las tengo denotadas acá en el apunte. Las voy a... No, pues no denoté nada. Ah, es que lo dejé para escribir. Ya, esto yo quería decir. Ah, bueno, acá en mi apunte particularmente tengo nomás dos cositas que, como observación o definición, que es lo que también yo le comentaba, pues, es decir, que este es recta. Acá, miren, encontré un error en un apunte mío. Qué raro yo equivocándome, paso equivocando. Dos rectas son paralelas, sí, tienen igual vector directo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es interesante. Hay un resultado bien interesante de acá. Bueno, particularmente no se extrañe con que esto es algo nuevo. Lo que pasa es que se extiende para Rn, pero en dos dimensiones, no sé, inventémonos algo. Por ejemplo, si tú tienes que acá, no sé, este fuese el punto 1, no pega como 1, ¿no? 2,1, no sé, 2,1. Y acá tuviésemos, no sé, el punto -1 y acá 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la recta pasa por esos dos puntos. Profesor, pero yo sabía encontrar pendiente y eso sí, esto está bien, está bien. De hecho es lo mismo, porque mira, el vector director, nuevamente me armo, ¿cierto? El vector director, entonces tomo uno y le resto el otro. Un vector, el u, tiene coordenadas, por ejemplo, 2,1 y el b tiene coordenadas, en ese caso, menos 1,3. Entonces tomo la diferencia entre u menos b, ¿cierto? Que es lo que hicimos recién. Es decir, si este era u, bueno, me quedaría b menos u, o u menos b da lo mismo en realidad. Da lo mismo. Entonces le quedaría u, ¿cierto? Menos u, b menos u. Estoy diciendo que lo tomé en ese orden. Entonces le quedaría acá u menos 1 menos 2, que es menos 3. 3 menos 1, que es 2. Ya, es el vector director. Por lo tanto, la ecuación de la recta, ¿cierto? Vendría siendo cualquier punto, por ejemplo el 2,1, más un lambda por menos 3,2 con lambda en R. Ya. Por lo tanto, si tomo un x, y que está en esta recta, le va a quedar a usted 2 menos 3 lambda y 1 más 2 lambda, con el lambda en R. Lo que significa, de lo que hemos visto nosotros, de que el x es igual a 2 menos 3 lambda, y acá a aquel y le va a quedar a usted 1 más 2 lambda. Lo que significa entonces que la ecuación simétrica le quedaría x menos 2 dividido por menos 3, igual pasé restando y paso dividiendo, paso restando, paso dividiendo, y saco el lambda, porque es lo que hicimos antes, que como eran puntos en tres dimensiones, no me queda una igualdad, pues acá me queda solamente una igualdad entre dos cosas. Bueno, y si usted dice entonces menos 3 por i menos 1 igual a 2
por x menos 2 llega a la ecuación que tenía antes. Es decir, el menos 3y más 3, acá le va a quedar a usted 2x menos 4, y ahí entonces le quedaría, uno usualmente que despeja la y. Le queda y igual menos, bueno, el 2x, acá le va a quedar menos 7, y acá quedaría dividido por menos 3, y acá por 3. Es decir, llegas igual a la ecuación de la recta que usted tenía antes. Es lo mismo, digamos. Lo que pasa es que extendido de R2, ya uno sale de poder hacer eso, por eso no la escribe como una ecuación como la que tenía antes. ¿De acuerdo? Ya. Impresionante, ¿no? Tercer caso muy especial hacia los estudiantes, que siempre les interesa verlo. Supongamos que nosotros tenemos una ecuación de la recta, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, veámosla, no la veamos así. O sea, sí, descrita de la forma clásica que usted tiene, que van a ser todos los x, y, tal que el y es igual a mx más n. ¿Ya? Y vamos a tomarnos otra recta, una recta L'. Bueno, con la gracia es que le vamos a colocar que la gracia de esta recta es que va a ser perpendicular a la anterior. Entonces va a ser un x, y, tal que el y va a ser igual a un, pongámosle m1, no, a esta m1, n1, y a esta pongámosle m2 por x más n2. Entonces ahí estaría la recta. Si la llevamos como la estamos trabajando ahora, ¿cierto? Esas dos rectas, ni un problema, porque describimos así. La recta la describiríamos como todos los x, coma, el y es ese y que aparece ahí. Por ende se puede escribir como m1 por x más n1. Con el x, en ese caso, un número real, porque es el que se está moviendo. Es decir, la L que aparece ahí, finalmente es ¿quién? Es 0,n1 más x por 1, m1. Separé, ¿cierto? El 0, el punto lo saqué, y estos tienen el factor x que lo saco afuera, y le queda con el x en R. Si lo llevo a mi lenguaje, ahí está, el punto, el vector director, el que le habíamos llamado lambda, que ahora lo escribí como x. O sea, exactamente lo mismo. Ya, bien. Para L2, para la L, entre comillas, que nosotros decimos es perpendicular a la anterior, entonces para la L perpendicular le va a quedar a usted todos los x, m2 por x más n2. Entonces, con el x, en ese caso nuevamente en R. Es decir, la recta candidata a ser la recta perpendicular viene siendo ¿quién? Viene siendo todos los 0, n2 más x por 1, m2 con el x en R. Pero ¿qué es lo que hemos descubierto hoy día? Que la geometría de estas dos rectas es la siguiente. Usted tiene una recta, bueno, y tiene la otra que vamos a suponer que es perpendicular a la anterior, como así. Entonces, de esta recta, ahí está el vector director. Y ahí está el vector director. Entonces, los vectores directores es uno paralelo a la otra y el otro que está paralelo a la segunda recta, de esa y el anterior de esa, porque son los dos vectores que están en el origen, que son paralelos. Bueno, como estos vectores forman un ángulo de 90 grados, usted sabe de lo anterior que para dos vectores está el vector director de la primera recta, llamémosle 1, que es 1, m1. Está el vector director de la segunda recta, que en este caso nos dio 1, m2. Pero usted lo que sabe de lo que adicionamos en las clases anteriores es que estos dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto, es decir, el vector director 1 es perpendicular al vector director 2,
cuando el producto punto entre el vector director 1, producto punto, el vector director 2 es 0. Bueno, pero eso ya usted sabe cómo es el producto punto entre los dos. El 1, M1, producto punto, el 1, M2, es lo mismo que 1, M1 por 1, M2, porque acuérdense que es transpuesta del primero por el segundo. Y esto igual a 0. Entonces, si es que son perpendiculares, ¿qué se debe cumplir? Que 1 por 1 más M1 por M2 le tiene que dar 0. Y de ahí sale ese famosísimo resultado en matemáticas, que para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Ese es el resultado de la escuela, ¿no? Que lo ocupan en la escuela. Ahí sale usted y abre el ojito. Impactado, ¿no? Impactado. Se debe estar riendo, porque pero ¿cómo? Eso era, por eso era. Bonito, bonito. Así que ahí sale que las rectas perpendiculares son el producto de las pendientes menos 1. Ahora, en R3, digamos, o RN, claro, el resultado lo heredamos, pero la verdad es que no podemos, digamos, dejarlo así como un resultado que es así, ¿cómo explicarle? Que estos se puedan llevar, porque en RN ya tengo más vectores, más componentes, entonces no puedo sacar como esas conclusiones que se sacan del plano. Pero indudablemente que dos rectas en el espacio, por ejemplo, si el producto punto de los vectores directores 0 es porque son ortogonales, no hay ningún problema con eso. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Lo prudente en geometría vectorial es hoy día ver la recta y el día jueves ver la ecuación del plano. Y ahí hacer problemas mezclados, porque va a quedar muy cortada la ecuación del plano. Siempre lo hago así entre paréntesis. Y la idea es que es un concepto que hay que ver de nuevo desde el principio para que quede claro. Así que voy a dejar grabando hasta acá y vamos a abrir la instancia de preguntas en caso que usted las tenga.